¿Qué es derecho? Etimología. Derecho es una voz polisémica, es decir, tiene múltiples significados, pero no solo en el idioma en general, sino también en el ámbito jurídico. Deriva del verbo dirigere, que significa dirigir, encaminar o enderezar. En su sentido original, directum hacía referencia a lo que seguía una línea recta, sin desviaciones, lo cual se asoció a la idea de justicia, orden y conformidad a la ley, que para ello en el latín más formal se empleaba la palabra ius. Aunque derecho proviene etimológicamente de directum, en las tradiciones jurídicas latinas, ius y directum se convirtieron en aquello que significaba lo que estuviera conforme a la ley, al ordenamiento jurídico o legal. Derecho se usó para traducir ius, es decir, aquello que estuviera alineado con la justicia y la rectitud. De esta forma, ius y derecho convergen en su propósito de expresar el orden normativo que guía la conducta humana hacia lo justo. En el ámbito jurídico, derecho se refiere al conjunto de normas y principios que rigen la conducta de las personas en la sociedad, orientadas hacia lo justo y lo correcto según el ordenamiento jurídico establecido. Esencia del derecho. El derecho es, en su esencia más profunda, el delicado tejido que entrelaza la vida humana, la trama invisible que sostiene el equilibrio entre la libertad y la coacción, entre el orden y el caos. Como dijo Hans Kelsen, el derecho es el orden normativo de la conducta humana, un sistema de normas que prescriben lo que debe ser, como opuesto a lo que es. Sin embargo, no es solo una construcción artificial, sino que refleja las aspiraciones, miedos y esperanzas de la humanidad a lo largo de la historia. Mi derecho termina donde empieza el del otro. El derecho es la brújula que guía a la humanidad en su búsqueda de convivencia y armonía. En su forma más fundamental, el derecho articula los límites y las libertades, trazando las líneas que permiten a los seres humanos coexistir en paz, respetando la dignidad y los derechos de cada individuo. Es el espejo que refleja la moral de una sociedad y a la vez es el pilar sobre el cual se construyen las instituciones que protegen y promueven el bien común. Sin el derecho, el caos reinaría y la vida humana perdería el marco esencial que le da significado y coherencia en el vasto escenario de la existencia. El derecho es vital. Decir que el derecho es esencial y vital para la supervivencia humana es una perspectiva poderosa y profundamente acertada. El derecho al establecer un marco de reglas y normas es fundamental para la organización y la estabilidad de la sociedad, permitiendo que los seres humanos coexistan de manera pacífica y ordenada. Sin el derecho, la humanidad enfrentaría un caos en donde prevalecerían la fuerza y el conflicto, poniendo no solo en riesgo la convivencia social, sino también la supervivencia de la especie. El derecho protege al ser humano. El derecho actúa como un sistema de defensa y protección contra la anarquía y el desorden, protegiendo los derechos individuales y colectivos y asegurando que todas las personas puedan vivir en un entorno donde sus vidas, libertades y bienes estén resguardados. En este sentido, el derecho no es solo un pilar de la civilización, sino que también es esencial para la continuidad de la vida humana en sociedad. El derecho es justicia. En lo más profundo del ser, el derecho refleja nuestra necesidad de justicia, de nuestro anhelo de vivir en una sociedad donde nuestras acciones no sean arbitrarias, sino que al igual que nuestras decisiones estén guiadas por principios que trascienden los caprichos individuales. Es, en última instancia, la expresión de nuestra humanidad compartida, una red invisible que nos une, nos conecta y nos recuerda que, en nuestra diversidad, todos somos parte de un mismo tejido, donde cada hilo tiene su lugar y su propósito. El derecho es ciencia. Plinio el Viejo señaló que el derecho es la ciencia de lo justo y de lo injusto, y en esta distinción reside la esencia misma de su propósito. El derecho es una búsqueda incesante de justicia, un faro en la noche que guía la nave social a través de las tormentas de la historia. No obstante, ¿qué es la justicia? Platón en la República propuso que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, una noción que resuena a través de los siglos, pero que siempre ha sido objeto de interpretaciones divergentes y a veces de contradicciones. Las corrientes del iuspositivismo y el iusnaturalismo. El iuspositivismo, encabezado por juristas como Kelsen y Hart, propone que el derecho es un sistema cerrado de reglas formales, independiente de la moral. Según Kelsen,
El derecho es una técnica social específica para asegurar el comportamiento humano, que se legitima por su propia estructura interna, sin necesidad de apelar a valores externos. En contraste, el iusnaturalismo, con raíces en Aristóteles y Tomás de Aquino, afirma que el derecho tiene una conexión intrínseca con principios morales universales, que no puede ser legítimo si se desvía de esos principios. Corriente mixta del iuspositivismo y el iusnaturalismo. Dworkin, uno de los más influyentes filósofos del derecho del siglo XX, desafía esta dicotomía y sugiere que el derecho es más que un conjunto de reglas formales. Es una práctica interpretativa que involucra principios que deben ser descubiertos, mas no simplemente aplicados. Para Dworkin, el derecho no es solo lo que está escrito, sino lo que debe entenderse a través de la integridad del sistema jurídico y sus valores subyacentes. El derecho como poder. En la filosofía del derecho surge también la cuestión del poder y la opresión. Michel Foucault nos recuerda que el derecho no solo regula la conducta, sino que también es un mecanismo de poder, una herramienta que puede tanto liberar como subyugar. El derecho entonces se convierte en un escenario de lucha, un campo donde se confrontan las fuerzas de la emancipación y la del control. El derecho como sistema jurídico. Hoy, en un mundo globalizado y digitalizado, el derecho enfrenta desafíos sin precedentes. La inteligencia artificial, el cambio climático y las desigualdades crecientes ponen a prueba los sistemas jurídicos tradicionales. El derecho existirá siempre que exista la humanidad, pero de ella depende su forma de expresión o materialización, pues es la principal fuente del derecho. Después, la costumbre y el sistema jurídico que implementa. Hoy en día es la ley, la jurisprudencia y la doctrina. En un futuro, el sistema puede cambiar de acuerdo a cómo cambie el ser humano. Es por esto que los sistemas jurídicos en búsqueda de la justicia deben adaptarse o correr el riesgo de convertirse en una reliquia del pasado. El devenir del derecho. Así, nos enfrentamos a una pregunta inquietante. ¿Puede el derecho en su forma actual enfrentar los desafíos de la humanidad? ¿O es necesario reimaginarlo completamente? Quizás, como alguna vez dijo el poeta y político Pablo Neruda, el derecho a soñar no figura entre los 30 derechos humanos. Pero si no fuera por el derecho a soñar y a soñar despierto, los demás derechos no servirían para nada. En este sentido, el derecho es una realidad tangible como una utopía por alcanzar. ¿Estamos listos para ese nuevo amanecer jurídico? Recuerda que posees la libertad que te da el derecho a pensar que es derecho. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y compartir.